Muy bien, muchas gracias. Segundo. Bien, antes de ingresar al evento, cabe recordar, hoy día estamos recuperando la sesión del día sábado 8 de octubre, ¿de acuerdo? En esta primera hora se va a llevar a cabo una conferencia organizada por la facultad que vamos a escuchar a la par, pueden escuchar por aquí y poner, o pueden escuchar por aquí o estar conectados en el otro. La idea es que estén en el salón y en el otro a la vez como yo estoy, porque es un tema vinculado a responsabilidad civil y es muy pertinente, que será en la primera parte, y luego ya continuaremos con la sesión de hoy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, David, ¿estás? Hola, Bruno, disculpa, ¿se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Genial, ya. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, solo que no me había... Hoy estamos llevando a cabo una clase de recuperación de responsabilidad civil justo a las 7 que inicia. Entonces estoy conectado desde mi celular y también desde la computadora. Ahorita solo estamos los dos. Ahorita solo estamos los dos. Hay sala de espera que ahorita admito a todos, pero también mi salón de responsabilidad civil te va a escuchar. Así que encantadísimo, no hay ningún problema. O sea, el tiempo que tengas está muy bien porque vamos a aprovecharlo. ¿Sí? Dale, más bien la gente se va a creer que como loca por la ley seca, ya salir cuanto antes. No, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver cómo sea esto. Permíteme un segundito e iniciamos, ¿sí? Dame un segundito. Dale, no te preocupes. Vamos bien Gracias. con el tiempo, ¿no? ¿O estás a No, está las... bien, sí, está bien. Voy más o menos como que lo he, más o menos 50 minutos y 10 minutos de debate o por ahí Sí, sí, 45 está minutos. perfecto, está perfecto, está perfecto, amigo. Muchísimas Chévere, gracias. no Yo te te preocupes. presento. Si luego tienes materiales o algo que me quieras compartir, encantado, y yo lo comparto a los que estén interesados, ¿sí? Ah, ya, chévere. Yo tengo un PowerPoint, ahí Sí, sí, te sí, lo se paso. puede. Ahorita mismo voy a permitir compartir y yo voy a estar atento a si alguien abre micro o algo para que no incomode. ¿Sí? Dale, listo, Robert. Listo. A ver, un segundito. Ya, voy a ingresar, amigo. La estructura es te presento, doy unas indicaciones, 45, 50 minutos, luego 10 de preguntas y con eso estaríamos concluyendo, ¿sí? Listo, Si listo, ves que Bruno. va bien, todo encantado, me avisas y si me autorizas lo subo a YouTube, si no queda en los anales de la universidad, como prefieras, ¿sí? Listo, listo, Ya, Bruno. excelente. Entonces voy a hacer ingresar ahora. Sobre Javier está estudiado los movimientos de la zona.
Bien, buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Es muy grato saludarlos. Me presento, soy Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede de Lima Centro. En esta oportunidad es muy grato, es, es, es un lujo siempre cada vez que yo escucho a un gran amigo como es David Ibarra disertar sobre tan interesantes temas. En esta noche, 30 de septiembre del 2022, en el ciclo de conferencias ciclo agosto-diciembre que se está llevando a cabo a nivel de la facultad e interfacultades, dirigido a los estudiantes, pero también para los profesores de la Casa de Estudios, nos va a disertar sobre el tema la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. El profesor David Ibarra Delgado es asociado del estudio Vallerriestra y Munar. Es candidato a magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro ordinario del Grupo de Investigación Prodejus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es adjunto de docencia en los cursos Seminario de Integración en Derecho Civil y Procesal Civil, tutela ejecutiva y protección cautelar de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cabe destacar que el profesor David Ibarra es un estudioso, tiene una pluma muy extraordinaria, por no usar otra palabra que se me transgiverse, que cada escrito, cada publicación que él hace es muy dichoso poder revisarlo. Él el día de hoy nos va a disertar, reitero, sobre la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Podrá responder entre las preguntas: ¿qué régimen de responsabilidad es aplicable en los accidentes de tránsito? ¿Qué ocurre si es que el asegurado no comunica a la aseguradora oportunamente a la ocurrencia del siniestro? Y si se debe reparar el vehículo cuando el costo de la reparación supera ampliamente el valor del vehículo. La estructura, entre otros puntos que él crea pertinente. La estructura es 45 a 50 minutos de exposición y 10 minutos como máximo para las preguntas. Cualquier pregunta durante la exposición puede ser dejada mediante el chat para no interrumpir al expositor, salvo mejor parecer del mismo. Reitero el agradecimiento, querido amigo y profesor David Ibarra. Siempre es muy grato escucharte y espero que sea la primera de muchas aquí en la UTP. Todo suyo el escenario. Muchas gracias, en primer lugar, al profesor Bruno Tapia por la invitación a la Universidad Tecnológica del Perú. Estos espacios de conversación son muy propicios para la discusión académica y espero que podamos discutir en los minutos que siguen. Y también quisiera, bueno, agradecer al público asistente. Estamos un viernes, 7 de la noche. eh, Seguro tienen muchas cosas interesantes que hacer, pero han elegido estar en esta sesión y espero retribuir de alguna manera ese interés con la presentación que he preparado para ustedes. ¿Se me escucha bien, Bruno? Sí, Sí, perfecto, perfecto. listo. Voy a compartir un PPT que le he preparado para ustedes para distribuir los temas. En principio, más que nada, eh, eh, voy a abordar aspectos procesales y sustanciales de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Justo ahí ya estoy compartiendo mi pantalla y bueno, sin mayores preámbulos, comencemos de una vez, ¿no? A ver. Fernando de Traseñiz señala, ¿no?, que reparar el desplazamiento, implica un desplazamiento del costo económico del daño de la víctima a un tercero. Él tiene un ensayo muy interesante, la teoría jurídica del accidente, ya tiene varios años, pero es muy interesante porque él sostiene, ¿no?, que la humanidad en su lenta evolución, en la etapa romana, en la Edad Media, en la época de la industrialización, poco a poco, mientras ha ido mejorando en tecnología, proveyendo mejores instrumentos para desarrollarse en sociedad, los accidentes han aumentado, ¿no? Más o menos en una proporción geométrica.
Entonces, mientras más evoluciona la sociedad, es más propicio que se produzcan accidentes. Y en este caso, los accidentes de tránsito tienen una connotación social y muy marcada, lo vemos en las noticias, accidentes todos los días, no hay ningún noticiero que no transmita accidentes de tránsito. Y esto encierra una problemática social. Pero para que no se quede en un dato meramente anecdótico, yo quiero proponerle que veamos el Plan Nacional de Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito del 2009, que es una proyección desde el 2009 al 2012, cuáles son los costos económicos derivados de los accidentes de tránsito. Y los datos que proporciona son muy interesantes. Veamos. Este plan señala lo siguiente, ¿no? Los costos de los daños por accidente de tránsito en el 2009, ojo, dentro de este periodo, asciende a $1.000 millones. Y más o menos el cálculo es que es del 1.5 al 2% del PBI. Es, pensé que iban a preguntar. Otro dato interesante es que el costo anual de la atención de rehabilitación en personas con discapacidad es del 0.12 del PBI, y el costo global de la atención y hospitalaria, medicina, tratamiento, todo en general en bruto, por discapacidad es de 1 millón, más o menos cerca de 2.000 millones de dólares. Eso es en el 2009, estamos en 2022, habrá aumentado un 30%, quizás 35%. Vean, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero eh, el que se deriva de los accidentes de tránsito. Por eso esconden una problemática social muy, muy fuerte. Ahora, en cuanto a las consideraciones generales sobre esta institución que quisiera compartirles, es que en la doctrina es totalmente pacífico que la responsabilidad civil por accidentes de tránsito es una responsabilidad civil objetiva, ¿no? Lo señala el artículo 29 de la Ley 27181, la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, que dice, ¿no? La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva. También se puede desprender del artículo 1970 del Código Civil, pero emplea una terminología un poco confusa. Hace referencia a bien riesgoso, peligroso, actividad riesgosa, peligrosa. En realidad, un vehículo no es un bien peligroso. Lo que es peligroso es la actividad. Pero bueno, ese es un dato menor, pero un poco confuso, pero si interpretamos sistemáticamente esos artículos, bueno, no queda ninguna duda de que estamos frente a una responsabilidad civil objetiva. ¿Ok? Ahora, ante la pregunta, ¿quién responde por el daño? Muchas veces vemos en el litigio diario que cuando demandan por responsabilidad civil, el demandante normalmente piensa en el conductor o en el propietario del vehículo, o se decanta por ambos, pero obvia muchas veces al prestador del servicio de transporte, que es en realidad la empresa de transportes, Virgen de las Mercedes, si alguien se moviliza por Lima Norte, el Rápido, no sé. La empresa que presta el servicio de transportes también puede ser demandada por responsabilidad civil por accidente de tránsito, ¿no? También esto está regulado en el artículo 2 del Decreto Supremo, el 024/2002 del MTC, en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito, ¿no? Ahí señala textualmente, y para que no quede ningún resquicio de duda, que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte, responden, ¿no? De manera solidaria. Eso también está en 1983, ¿no? Esa solidaridad. Obviamente, la solidaridad nunca se presume. La solidaridad debe estar expresamente en la ley o en un contrato. No, nunca se presume. Así que en este caso nos encontramos ante una obligación solidaria. Ahora, hay una pregunta, ¿no? El seguro, en este caso la empresa que presta el seguro, responde solidariamente. Habría ahí que ver con mucho cuidado. Por ejemplo, este artículo 1987 que ustedes tienen a la vista señala, la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño
quien responderá solidariamente con el responsable directo de este. Parecería que habría solidaridad, porque, digamos, se le puede demandar a la empresa que brinde el seguro, pero habría que ver con mucho cuidado, porque en realidad el seguro, la empresa que presta el seguro, la empresa aseguradora, solamente puede responder hacia el límite de la cobertura del seguro. El artículo 325 de la ley 26702 emplea una terminología un poco particular, porque cuando establece cuáles son las actividades prohibidas a las empresas de seguro, señala como una de ellas pagar, o sea, le prohíbe a la empresa que presta el seguro pagar indemnizaciones más allá de la cobertura del seguro. Entonces, el límite es el seguro, pero digamos que es una solidaridad un poco particular, porque no puede ser considerado como obligación solidaria estricto sensu, porque no va a pagar la totalidad de la deuda, solamente una porción de acuerdo al seguro celebrado con el asegurado, ¿no? Ahora, la solidaridad es la fuente, la solidaridad es la fuente del seguro, justamente el artículo, ejemplo, 1183 lo señala eso. Ahora, justamente la solidaridad se explica porque si es que por ejemplo, una empresa que brinda el servicio de transporte se ve beneficiada con el desarrollo de esta actividad, se entiende que es totalmente legítimo que responda por los beneficios que le reporta esta actividad, ¿no? Si es que se producen accidentes, debe responder por este riesgo de empresa. Y vean ustedes que se derivan circunstancias, implicancias procesales de esto que les comento. Y concretamente es lo referido al litisconsorcio facultativo. ¿Quiénes pueden ser demandados? Como sostenía en un inicio, pueden ser demandados el conductor, el propietario del vehículo, la empresa, eventualmente si es que hay una empresa detrás que preste el servicio de transportes, y también puede ser demandada la empresa aseguradora. Ahora, la pregunta que les invito a que se formulen en este instante es si estos son los únicos supuestos de inclusión de terceros en los casos de responsabilidad por accidentes de tránsito. Y bueno, hay una situación bastante controversial y es la siguiente. Cuando involucra a una empresa locadora en un arrendamiento financiero. Es muy común que quienes quieran adquirir un vehículo suscriban un arrendamiento financiero y justamente la particularidad de ese contrato es que no se convierten en propietarios, ¿no? Y de manera inmediata. Tienen que pagar una serie de cuotas y pagar la última cuota que es la que le brinda la opción de compra. eh, Pagando la última cuota ya se hacen propietarios de vehículos, pero antes no lo son. Y esto se deriva del artículo 1 del decreto legislativo 299, ¿no? Que es la ley de arrendamiento financiero, ¿no? Conseguir ese arrendamiento financiero tiene por objeto la alocación de bienes por una empresa locadora para el uso de la arrendataria mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar. Entonces, si interpretamos solamente este artículo, podríamos sostener, bueno, pues que la empresa locadora puede también ser demandada, ser consorte facultativa, pasiva, en una demanda de responsabilidad civil por accidente de tránsito, porque justamente responde el propietario. No habíamos visto hace unas diapositivas anteriores, en esta de aquí, que responde el propietario. Pero más adelante, en la ley de arrendamiento financiero, el artículo 6 señala que la arrendataria es responsable, o sea, quien está usando el vehículo, ¿no? La arrendataria es responsable frente a cualquier persona por daños personales o materiales producidos mientras que el bien se encuentre en su posesión, uso, disfrute u operación, incluyendo, pero sin limitarse a responsabilidades civiles, penales y administrativas. Entonces, acá lo que habría es un traslado de riesgo. No puede ser demandada la empresa locadora, sino la arrendataria.
la persona, en palabras simples, la persona que usa el vehículo. Eso es lo que hace el artículo, lo que dice el artículo 6. Y aquí viene un debate en la doctrina. ¿Cuál es la ley especial? ¿La Ley General de Transporte? ¿La Ley de Arrendamiento Financiero? ¿Cuál se debe aplicar? ¿Cuál es la que se debe aplicar en este caso? Y para que vean que este tema es muy controversial, se llevó a cabo un pleno en el 2018, que es el primer pleno jurisdiccional distrital civil de la Corte de Ventanilla, y hubo dos posiciones, ¿no? Justamente la primera posición es la que señalaba que es responsable la entidad financiera, ¿no? La empresa locadora, y la posición 2 que señalaba que no es responsable, ¿no? Que la entidad financiera propietaria no tiene legitimidad para obrar pasiva. Y para que vean lo peleado del asunto, al menos en esta corte de Ventanilla, solamente por un voto ganó la posición número 2. Por mayoría ganó la posición de que no responde la entidad financiera, no debe responder. Pero este es un asunto muy controversial en la doctrina, en la jurisprudencia. Vean ustedes que si es que nosotros tomaríamos estos criterios para resolver antinomias, el criterio temporal, podríamos decir que, claro, el decreto legislativo sobre el arrendamiento financiero es más antigua y el- lo que regula lo relativo a quién debe ser responsable, la Ley General de Transporte, es posterior, pero también podríamos irnos por especialidad. Si bien es cierto, la norma que establece quiénes pueden ser responsables, el conductor, propietario, empresa que presta el servicio, digamos, se ponen en todos los supuestos, la ley de arrendamiento financiero específicamente para la responsabilidad civil que se le deriva del arrendamiento financiero señala que la empresa locadora no es responsable. Por ahí que quienes argumentan esta posición de que no es responsable la empresa locadora se decantan por la especialidad de la ley de arrendamiento financiero. Quienes se decantan por la otra posición señalan que el principio de reparación integral en este caso del perjudicado, debe primar, ¿no? Porque la víctima no puede verse perjudicada en esos casos. Debe primarle el principio de reparación integral del daño, ¿no? Pero bueno, ahí ya les he mostrado cuál es la posición al menos de este pleno, en la que se señala que no se entiende como que no tiene legitimidad para obrar pasiva la entidad financiera, ¿no? La empresa locadora. Ahora, un tema interesante también es el relacionado a la responsabilidad extracontractual o contractual. ¿Qué régimen de responsabilidad es aplicable al presente caso? Y esto no es un tema menor, porque justamente las consecuencias jurídicas que se derivan de uno u otro son diferentes, ¿no? Si bien es cierto, conocemos muy bien que existe este deber genérico de no hacer daño a otros que se deriva de ese aforismo, alterum non laere. Ahora, la perspectiva que yo les quiero proporcionar es que si es que quisiéramos responder a esa interrogante, la respuesta sería depende, ¿no? Si es que hay o no hay contrato de transporte. Porque, por ejemplo, si yo subo a, a un vehículo que presta servicio de transporte, pago mi pasaje, que en realidad es un contrato de transporte para que se me movilice hacia determinado lugar, ahí hay una relación jurídica que se ha instaurado entre quien transporta y el transportado. Entonces, ahí estaríamos hablando de una responsabilidad contractual, ¿no? Inejecución derivada de inejecución de obligaciones si es que se produce un accidente de tránsito. Porque justamente el conductor, dentro de los deberes de protección que imponen el contrato de transporte, es preservar la vida, la esfera jurídica, en este caso, de quien es transportado. Pese a que la obligación principal es movilizar a una persona de un punto a otro, hay deberes de protección, ¿no?
Si recuerdan, los deberes de protección son estas zonas de contacto que se producen entre las partes y que también se cubriría con la relación jurídica. Por ejemplo, este caso típico de las empresas de los supermercados, por ejemplo, de que tienen esta zona de parqueo, si es que se produce algún un robo en un vehículo, ¿no? Mientras que yo estaba en esa zona de parqueo y he estado comprando, es responsable la empresa de supermercados porque no tiene un servicio de seguridad eficiente. Si bien yo he ido a comprar mis víveres, lo que fuere, eh, la empresa, en este caso un supermercado, tiene el deber de prestar una debida seguridad. Y estos avisos, carteles que es muy común encontrar en la zona de parqueo no tiene relevancia jurídica, no se responsabiliza por pérdidas o robo de pertenencias en el parqueadero. Es para decirlo en términos coloquiales, no es una vuelta a la ley, no es legal. Ahora, eh, hay un caso práctico que quisiera conversarlo con ustedes, ¿no? Es esta casación, la 3990 del 2013, Lima. En este caso, más o menos, la Corte Suprema razona para responder a la pregunta si es que en el caso concreto es aplicable la responsabilidad extracontractual o la contractual, más o menos la Corte Suprema razona en este sentido, ¿no? Dice, el conductor con la recurrente son responsables solidarios de los daños conforme al artículo 1981 del Código Civil. Se determinó que la responsabilidad civil extracontractual en que incurrió el conductor de la unidad y la empresa recurrente es por ejercer una actividad con un bien peligroso por naturaleza. Y dice, por lo tanto, hay responsabilidad solidaria por disposición de los artículos 1981 y 1987. Más o menos la Corte Suprema razona del siguiente modo, que debido a que eh, los, da- los daños se han derivado del uso de un bien peligroso, ergo, la responsabilidad es extracontractual. Y bueno, al menos al parecer, esta argumentación creo que es un poco errónea, porque no por el empleo de un bien, eh, de una actividad catalogada como peligrosa, ergo se debe seguir que estamos ante una responsabilidad civil extracontractual. De hecho, eh, habría que analizarlo con más detenimiento. Quizás ha habido, quizás la empresa prestaba un servicio de transporte, ha habido un contrato de transporte de por medio. Entonces estaríamos ahí en un supuesto de responsabilidad contractual. Si es que yo estaba cruzando la pista de pronto un vehículo me arrolla, estamos en un supuesto de responsabilidad extracontractual porque, por este deber genérico de no causar daño a otros. O sea, pero no porque se conduzca un vehículo y este sea catalogado como un bien peligroso por naturaleza, se deriva o se sigue que estamos ante una responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Eso para que lo puedan tener en cuenta. Ahora, en cuanto al nexo de causalidad, si bien es cierto, en la parte referida a la responsabilidad extracontractual, el código civil señala que es aplicable la causa adecuada y que para la ejecución de obligaciones es aplicable la causa próxima. No lo hice en esos términos en cuanto a la causa próxima, pero la doctrina entiende que se refiere a la causa próxima. eh, Se puede hacer una interpretación correctiva, ¿no? O sea, para eh, aplicar la responsabilidad civil no se debe circunscribir a determinada teoría de la causalidad. El intérprete, en este caso el juez, puede hacer uso de las muchas que hay. Hay más de 10, 15 eh, teorías que mencionan abordan la causalidad, pero digamos, el legislador no podría circunscribir eh, solamente para responsabilidad extracontractual la causa adecuada y para inejecución de obligaciones la causa próxima, ¿no? Aquí se podría hacer una interpretación correctiva y entenderlo de modo amplio, ¿no? La teoría que pueda ser de mejor aplicación al caso concreto sería la, la que, la que reporte una mejor utilidad, pero no solamente y circunscribirlo a estas dos teorías. Eh,
Ahora, Jordi Ferrer Beltrán tiene un ensayo muy interesante, que es la prueba de la causalidad en la responsabilidad civil, y más o menos él señala esto que sigue, ¿no? Cuando él se pregunta cuándo una hipótesis se encuentra probada en la responsabilidad civil extracontractual, que también podría ser aplicable para la de inejecución de obligaciones, él señala lo siguiente, ¿no? Que la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos, cuya ocurrencia se trata de probar a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Claro, no puede usar el conocimiento privado, todo debe estar en el expediente, dentro del caudal probatorio del que disponga el juez. Y dos, dice, el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea tendencialmente completo, excluidas las pruebas redundantes, ¿no? El juez debe tener a disposición una amplia gama de medios probatorios para, en este caso, eventualmente dar por probada la pretensión del demandante, o en este caso darla por desestimada y declarándola infundada. Ahora, con relación a los seguros y al servicio obligatorio, al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, eh, la base legal es la ley 29946, que es la ley de contrato de seguro, y el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Este tema es muy importante y yo les pediría que puedan prestar la máxima atención posible. Y de hecho, muchos de ustedes seguro tienen un vehículo consigo, o familiares que tienen un vehículo. Eh, es importante por lo siguiente. Eh, Justo hay una problemática que se sigue. Acá me voy a adelantar un poquito. eh, Sobre la comunicación de la ocurrencia del siniestro. Por ejemplo, cuando ocurre un siniestro, que en síntesis, un siniestro es cuando, bueno, ocurre un incidente automovilístico. eh, Quien puede comunicar, de acuerdo al artículo 668 de la Ley de Contratos de Seguros, quien puede comunicar es el perjudicado, el contratante, el beneficiario y cualquier tercero. Digamos, la ley es bastante abierta. Cualquier persona, en teoría, podría comunicar la ocurrencia de un incidente y comunicárselo a la empresa aseguradora, ¿no? Para que pueda intervenir, investigar y, bueno, en este caso se pueda activar el seguro. Ahora, el problema es que justo si es que no se le comunica oportunamente a la empresa aseguradora, lo que va a pasar, y les puedo asegurar que va a pasar, es que cuando tenga conocimiento de forma o no oportuna, pues han pasado varios meses del accidente automovilístico y toma conocimiento de eso, de esa situación, la empresa aseguradora, les aseguro que va a contestar diciendo de que en virtud del artículo 70 no puede activarse el seguro, que ya se extinguió y que la empresa aseguradora no va a hacerse responsable por el límite de la cobertura, ¿no? Justamente el artículo 70 de señalar, ¿no? Cuando el asegurado o el beneficiario, debido a culpa leve, incumplan con la obligación de dar aviso oportuno, aquí estamos ante un concepto jurídico indeterminado, aviso oportuno. ¿Cuánto es un aviso oportuno? 2, 3 días, el mismo día. eh, Incumplan con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para el asegurador, ese tiene el derecho de reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. ¿Ok? Justamente eso para que lo puedan tener en cuenta. Eh, Obviamente hay supuestos y supuestos, ¿no? Si es que hay jurisprudencia en la que quien contrata el seguro sufrió un impacto muy fuerte y eso hizo que estuviera en estado de coma. Claro, ahí no se le podría pedir o se le podría exigir que llame a la empresa aseguradora y avise sobre la ocurrencia, pero justamente no puede hacerlo debido a sus condiciones, ¿no? Que está en estado de coma y muchas veces el impacto es tan fuerte que puede conducir a un estado vegetal.
en esas situaciones la jurisprudencia a veces es más flexible y no, no interpreta rígidamente este artículo que les he enseñado, ¿no? Pero igual, ¿no? El consejo que yo les doy es que si es que ustedes tienen un incidente automovilístico, si pueden hacerlo, llamen el mismo día, comuniquen la ocurrencia de este incidente, del siniestro, para que se eviten que la empresa aseguradora que puede usar este artículo para deslindar responsabilidad, para que lo pueda hacer, ¿no? Comuníquenlo de forma oportuna para que eviten esa contingencia. Ahora, eh, en el supuesto de accidente de tránsito, cuando hay dos vehículos que colisionan y ambos tienen seguro, los seguros, en este caso, responden por los ocupantes que tienen cada vehículo. Así que, en este caso, si hay dos seguros, cada vehículo responde por los terceros ocupantes del vehículo. Si es que hay terceros no ocupantes, por ahí transeúntes, responden de manera proporcional. Eso para que también lo puedan tener en cuenta. Ahora, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y el SOAT establece cuál es la cobertura para en este caso, la empresa aseguradora hasta cuánto puede responder. Y vemos que hay varios conceptos: muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, gasto de sepelio. Estos conceptos obviamente no solamente pueden ser usados solamente uno de ellos, pueden usarse varios. Por ejemplo, en caso de muerte, también se puede usar los gastos de sepelio, ¿no? Obviamente los gastos de sepelio es solamente hasta una UIT ahorita está en 4.600 soles, eh, pero también, ¿no? Si es que se produce, por ejemplo, una invalidez permanente, también se podría solicitar gastos médicos hasta 5 UIT. Se pueden usar estos conceptos de la forma más eficiente posible, pero tengan en cuenta también que si es que se invocase incapacidad temporal, según esta norma, según este tubo, eh, se hace una división, ¿no? De la remuneración mínima vital entre 30. Y ahorita la remuneración mínima vital, recordemos que asciende a 1.025 soles, y si lo dividimos entre 30, más o menos es 34 soles por cada día. Entonces, más o menos 34 soles por cada día es lo que estará obligada el seguro a cubrir, ¿no? Hasta, ¿no? un límite que es una UIT, 4.600 soles. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que yo, si es que he sufrido un accidente, yo no puedo demandar únicamente a la empresa aseguradora. Para que yo pueda demandar a la empresa aseguradora, tengo que también demandar adicionalmente al asegurado. ¿Ok? Esto lo dice el artículo 110 de la Ley de Contrato de Seguro. Ahora, hay un tema muy interesante que es: ¿qué hacer cuando el costo de reparación del vehículo supere el valor del bien? Justo esta pregunta se hace López y García. eh, Cuando un vehículo, debido a la colisión, eh, sufre un grado de daño muy alto. Hay una pregunta: pérdida total, eso, claro, ya es declarado como pérdida total, y obviamente el costo de la reparación es muchísimo mayor que el valor que tenía el vehículo antes del siniestro. Las preguntas que se formulan en la doctrina es si debería repararse. ¿Sería justo que se solicite la reparación o se debería optar por el equivalente? Noten ustedes que la tutela resarcitoria te da dos opciones. Te da la reparación por el equivalente, dinero, o te da la reparación in natura, ¿no? En este caso, la reparación del vehículo, que es la reparación específica. Ahora, nos encontramos ante estas dos opciones, pero una opción, que es la reparación del vehículo, es muy onerosa. Si es que
está en el vehículo, está en estado de pérdida total. Entonces, si bien es cierto, se podría argumentar que debido al principio de reparación integral, el demandado está en la obligación de reparar integralmente el vehículo, dejarlo en una situación anterior a la ocurrencia del incidente automovilístico. No toda reparación es justa. Esa es más o menos la tesis opuesta. No toda reparación no toda reparación es justa, incluso puede ser antieconómica. Por lo tanto, en determinados supuestos sí es conveniente reparar, pero ya cuando se declara la pérdida total, o incluso cuando tiene conocimiento de esto el afectado, la pérdida total, no convendría solicitar la reparación. Más o menos la solución que le asigna a la jurisprudencia, en este caso la jurisprudencia española, es que sobre el valor del bien, que le llaman valor venal, el valor del bien del vehículo que tiene antes del siniestro, aumentarle un 30%, que es el valor de afección. Y en este valor de afección incluyen los gastos de movilidad, ¿no?, que incurre la persona perjudicada, la búsqueda de otro vehículo alternativo, eh, las molestias generadas, ¿no? Ese es más o menos los conceptos que entran dentro de lo que se denomina valor de afección. Entonces, ante casos de pérdida total de un vehículo, la respuesta es darle un 30% adicional del valor de referencia del valor venal, ¿no?, el valor del vehículo que tenía antes del siniestro, un 30% más, ¿no? Así que por ahí no toda reparación es justa, al menos así lo entiende la jurisprudencia española. No he visto que en la jurisprudencia peruana se hayan pronunciado sobre ese sentido, pero ya que también es usual que se repliquen pronunciamientos en las altas cortes. El Tribunal Supremo Español es el equivalente a la Corte Suprema Peruana, entonces es posible que puedan replicar esta argumentación al caso peruano. Siguiente diapositiva. Esto es lo que les comentaba, la comunicación de la ocurrencia del siniestro, que es muy importante comunicarlo cuanto antes para evitar que se invoque este artículo 70, que la empresa aseguradora le invoque. Ahora, en este caso práctico que yo les propongo, surgió lo que yo les comentaba, ¿no? En esta casación 639-2013 Cajamarca, el perjudicado sufrió un accidente de tal magnitud que incluso estuvo en coma por muchos días, mucho tiempo, y con riesgo de quedar vegetal. Entonces, lo que cuestionaba al momento de recibir la demanda, en este caso Mafre, la empresa aseguradora, era de que no había sido puesta a conocimiento de forma oportuna, que de hecho tomó conocimiento de la demanda con el emplazamiento. Y al final la Corte Suprema, la argumentación que expone para declarar fundada la demanda, ¿no?, para sostener que se debe amparar la demanda, es que, ¿no?, y acá le cito: entender la disposición legislativa de otra forma significaría vaciarla de contenido y propiciar fraudes, pues bastaría que los asegurados no informaran a la aseguradora para que ésta nunca cumpla con la cobertura a la que se encontraba obligada. Ello no es posible tolerar, más aún si el contrato de seguros tiene efectos a favor de terceros que no pueden verse perjudicados por las omisiones administrativas en las que ocurran las partes, en las que concurran las partes. Ese es el razonamiento que expone la Corte Suprema y que es el voto de mayoría, dicho sea de paso, para que vean las posiciones encontradas dentro de este mismo órgano jurisdiccional. El voto en discordia, justamente la posición opuesta, se decantaba porque en este caso se excluye a la empresa aseguradora, ¿no? Y la argumentación que señalaba era que se debe respetar el contrato, ¿no? Habiendo pactado la empresa en su calidad
de asegurada y aseguradora, respectivamente, que la primera perderá el derecho indemnizatorio si no cumple con la obligación de informar a la compañía inmediatamente de producir el siniestro y presentar, ¿no?, dentro de los 3 días calendarios. Miren, justamente que hablaba hace poco de que se emplea en la ley de contratos de seguros un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Avisar en un tiempo oportuno, un plazo oportuno. ¿Qué se entiende por oportuno? Pero en este caso sí se había señalado en el contrato que debería avisarse en un plazo de 3 días. Pero, claro, pasó el tiempo, no se avisó dentro de ese plazo y este voto en discordia eh, entiende que se debería respetar el contrato tal cual, ¿no? Para que vean que existen posiciones encontradas y que no es para nada pacífico. Ahora, también se derivan implicancias procesales de la responsabilidad por accidentes de tránsito. Ante la pregunta de quién es el juez competente, antes de que se emita la ley que creaba los juzgados de seguridad vial y tránsito, eh, las demandas bueno, las pretensiones indemnizatorias derivadas por accidente de tránsito eran de conocimiento del juez penal, por el principio de economía procesal. Justamente hay un acuerdo plenario que es el 5/2011 /CJ de 116, ¿no? Bueno, que no es nada nuevo, que eh, ante la comisión de un ilícito penal, también el juez penal conoce las pretensiones indemnizatorias que se derivan de ese ilícito penal, ¿no? Obviamente, si es que la parte se constituye en actor civil, puede demandar por sí mismo, ¿no? Si es que no lo hace, el Ministerio Público está legitimado para hacerlo en defecto del agraviado. Pero en un proceso penal es común que se vean pretensiones indemnizatorias. También lo sigue el juez no penal, en este caso el juez civil, ¿no? De acuerdo a los montos, de acuerdo al valor de la cuantía. Pero cuando se emite esta ley, la ley 29391, la ley que crea los juzgados de seguridad vial, eh, se le asigna la competencia por la materia a estos juzgados, para que conozcan de las pretensiones resarcitorias derivadas de accidentes de tránsito. Entonces ya no pueden conocer esta materia jueces de paletrado por valor de la cuantía, ¿no?, sino los jueces de tránsito y seguridad vial, ¿no? Ya no lo pueden conocer tampoco los jueces civiles. Solamente podrían conocerlo los jueces civiles en defecto, ¿no? Es decir, si es que no hay jueces de tránsito y seguridad vial, ¿no?, por la competencia residual que le otorga el Código Procesal Civil. Ahora, como habíamos visto, el litisconsorcio facultativo, quienes pueden ser demandados justamente aquí debido a la solidaridad, pueden ser demandados tanto el conductor, el tercero civilmente responsable, que es el propietario del vehículo, la empresa que presta presta el servicio de transportes y eventualmente la empresa aseguradora solamente hace el límite de la cobertura del seguro. Ahora, ante la pregunta de si el daño moral se prueba, en este caso, bueno, hay líneas jurisprudenciales en la Corte Suprema que sostienen que el daño moral es un daño in re ipsa, es un daño que se prueba por sí mismo, y es- esta tesis señala que el daño moral no se prueba, y justamente creo que es la tesis a la que que no comparte el profesor Bruno Tapia, y yo también me adhiero a esa teoría, a esa línea. eh, Decir que el daño moral no se prueba es abrir la puerta a la discrecionalidad judicial total, porque según, eh, según la argumentación que le pueda dar el juzgador, puede incrementar un monto de daño moral e incluso abrirse a los sesgos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo del anclaje es una práctica no muy recomendable, ¿no? Si es que yo demando por daño moral por 1.000.000 de soles, el juez podría otorgar 200.000, 100.000, dependiendo de cuánto es el máximo que yo estoy pidiendo. Si yo soy un demandante consciente y demando 100.000 nomás, lo que va a hacer el juez me va a dar menos, me va a dar 50.000, 40.000.
Entonces, aquí juega mucho el sesgo de anclaje. Por eso, que decir que el daño moral no se prueba es abrir la puerta a la discrecionalidad judicial, pero la discrecionalidad judicial de la negativa, la del tipo negativo. Entonces, hubo un pleno que se le celebró el 2017, que es el cuarto pleno jurisdiccional nacional, civil y procesal civil, y la pregunta que se hicieron es, en los procesos por indemnización por daño moral, para amparar una demanda sobre daño moral, se debe acreditar los elementos de la responsabilidad civil, así como con medios probatorios directos e indirectos. La respuesta a la que llegaron por mayoría fue la siguiente, ¿no? Debe someterse a las reglas de la carga de la prueba del demandante y evaluarse los elementos de la responsabilidad civil mediante medios probatorios directos e indirectos, no siendo suficiente presumir, y los criterios de cuantificación deben ser objetivos. Lo que le está diciendo el Pleno a los jueces es, tú debes motivar sobre base objetiva el daño moral, no puedes presumir. Entonces, para que pueda haber un cálculo del daño moral, se puede recurrir a pericias psicológicas si es que queremos probar un daño psicológico, pericias económicas, pero no de por sí si es que ha habido un accidente y no estamos, o sea, obviamente no estamos motivando lucro cesante y daño emergente, es decir que, bueno, debe desprenderse seguramente de daño moral, porque, bueno, pues hay daño emergente y lucro cesante. Así, digamos, un razonamiento así simple, no. Debe haber una motivación, una carga argumentativa alta para, eh, en ese caso, justificar la existencia de daño moral. No puede ser un daño que no se prueba. Por ejemplo, quienes sostienen que no se prueba, creo que está el profesor Gastón Fernández, y bueno, es una línea que no suscribo, y también a la que se suscribe el profesor Bruno Tapia. Y bueno, eso serían las consideraciones que quería compartir con ustedes. Espero que les haya llamado la curiosidad, y si es que si es que eso he logrado, me doy por bien servido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor David Ibarra. Yo tengo varios comentarios sobre este tema interesante para generar el debate académico, la curiosidad intelectual, pero lo dejo al final. Creo que ya hay preguntas por el chat, es los participantes los que tienen la prioridad en cada conferencia. Hay ya una pregunta por el chat, los que deseen pueden alzar la manito para en ese orden el profesor David Ibarra pueda absolver las mismas. Hay una por el chat por ahora. Sí, menciona Mauricio Vargas Castañeda, si producto de un accidente de tránsito muere mi mascota, ¿podría invocar el artículo de daño moral? Yo creo que sí. Podría invocar el daño moral, también incluso daño patrimonial, si es que por ahí he comprado mi mascota, por ahí si es que me ha costado, pero sí se podría invocar daño moral. Ahora, es que lo que pasa es que con el daño moral hay muchas teorías. Si es que inclusive uno toma la posición francesa que el daño moral es omnicomprensivo y que abarcaría lo que para los italianos es el daño a la persona, claro. O sea, o sea, si es que la entienden a la francesa que no solamente se circunscribe al precio del dolor, digamos, ah, sí podría comprender el daño moral. Incluso si es que le otorgamos una concesión restringida como pretium doloris, también podríamos invocar el daño moral, porque es el daño opuesto al material. Sí se podría invocar, eh, yo creo que sí, por muerte de la mascota. Aquí hay otra pregunta. En esa misma pregunta, ¿cómo se podría probar ese daño moral en un proceso civil? Es muy complicado, ¿no? A ver, lo que pasa es que para, motivar sobre la base del daño moral, la doctrina señala que se debe aplicar la equidad, y la equidad es muy laxo, o sea, la equidad entendida como la equidad aristotélica
es es básicamente hacer justicia en el caso concreto. Entonces, la doctrina también trata de aportar criterios. Por ejemplo, creo que el profesor Lícer León señala que para calcular por el daño moral, para hacerlo más objetivo, se debería ver si es que quien causa este daño es reincidente, si es que lo ha hecho con dolo, si es que se afectan derechos fundamentales. Más o menos la doctrina trata de objetivizar de cierta manera eh, la cuestión referida a este daño, pero es muy problemático porque la doctrina también se preocupa por proporcionar tantas teorías sobre el daño moral que es bien difícil, si es que te acoges a determinada teoría, tratar de argumentar en algún sentido. Incluso ni siquiera lo tienen claro nuestras altas cortes, ¿no? Hay líneas jurisprudenciales que se oponen, que se debe probar, que no se debe probar, solamente se debe presumir, pero es muy complicado. No tengo una respuesta, lamentablemente. ¿Han Melgar ha levantado la mano? Sí, profesor, buenas noches. Lo que le llegué a entender sobre el daño moral es que, digamos, yo presento un precio que, digamos, 1.000.000, el juez me va a dictar solamente 100.000, y si yo pido 100.000, me va a dictar solamente entre 10.000. ¿Cómo sé yo cuánto es lo que tengo que pedir por daño moral? O sea, para recibir una cantidad justa. Ah, ya, sí, yo mencionaba el tema de, lo que pasa es que yo mencionaba el tema del sesgo de anclaje. Claro, eso no está vinculado con el daño moral, pero me refería de que la forma de que, o sea, el juez es una persona y por lo tanto también el juez es susceptible de incurrir en sesgos, ¿no? Por ejemplo, ese sesgo de género, ¿no? De que en los casos de violación, ¿no? Ah, porque la mujer tenía una prenda íntima roja, ah, no, aquí se deriva de que sí quería sostener relaciones sexuales, pero eso es un sesgo, porque mm, parte de alguna comprensión errónea. O sea, el problema de los sesgos es que te hacen tomar decisiones erradas. Por eso, o sea, el sesgo de anclaje no tiene que ver con el daño moral. Lo que yo quería señalar con eso era de que dependiendo de cómo dependiendo de qué monto yo pido, eh, digamos, yo puedo inducir al juez a que me otorgue determinado monto. Si es que yo otorgo un monto muy altísimo, 5 millones, yo podría, si es que yo persigo que me otorgue 500.000, 800.000, quizás podría tener mayor éxito si es que yo pido un monto muy altísimo. Pero si yo pido un monto 500.000, esperando obtener 500.000, el juez podría tender a darme un monto mucho menor. Por eso, o sea, él, digamos, yo me refería a este sesgo, que no está vinculado al daño moral, pero que, digamos, impacta en el razonamiento del juez si quisiera motivar sobre el daño moral. Pero ahora, yo creo que más indicado para responder a la pregunta planteada es el profesor Bruno Tapia. En realidad, claro, los accidentes de tránsito están vinculados, obviamente, las implicancias procesales en cuanto al daño moral está implicado, pero claro, no es un tema en la que me gustaría detenerme porque más que nada no es el tema al que yo quería exponer o al que quería llegar, pero creo que el profesor Bruno Tapia está más habilitado a yo a responder sobre esa pregunta. Muchas gracias, querido amigo. Yo al final, o sea, si el tiempo nos permite algún comentario, para no quitar, por supuesto. Adelante, listo, Bruno. José Manuel, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Gracias por la ponencia. Quería preguntarle, ¿cuál es el criterio, cuál es, digamos, el fundamento por el que se establezca un deber de comunicar de forma inmediata cuando ha acontecido un siniestro? Y otro es, ¿cuál es también el trasfondo, ¿no? De que se traslade el riesgo, debe ser en la legislación de arrendamiento financiero, ¿no? Cuando el que preste el servicio de arrendamiento financiero no tenga responsabilidad en comparación a un... Listo, José, gracias por tu pregunta. Claro, el tema del plazo sí lo llegué a mencionar,
lo que pasa es que la ley de contrato de seguros señala que en el artículo 70 que hay una sanción por incumplimiento en caso de que no se comunique de forma oportuna a la empresa aseguradora. Lo que peculiaridad, la peculiaridad de ese artículo era de que señala que si se incumple con la obligación de dar aviso oportuno, ¿no? Ese aviso oportuno, ¿cuánto tiempo es? Es un concepto jurídico indeterminado. Por eso, algunas empresas aseguradoras, en sus contratos de adhesión, en sus cláusulas estas cláusulas, señalan a veces días específicos. Creo que ese es más saludable porque te permite, te genera certeza jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Que Dios quiera saber qué se entiende por aviso oportuno, ¿no? Puede entenderlo cualquiera como quiera, sea posible. Por eso yo creo que si es que ponen digamos, objetivamente a cuántos días sería ese aviso oportuno, sería más saludable, pero igual con las particularidades del caso, porque como les comentaba, si es que el agraviado, bueno, en este caso, si es que la persona que contrató el seguro, el beneficiario, sufría un accidente de tal magnitud y que quedaba en estado de coma, no era, digamos, razonable pedirle que avise, ¿no? Yo sé que la ley de contratos de seguros como que le otorga la legitimidad para avisar no solamente al contratante, sino incluso a cualquier persona, pero claro, la idea es encontrar un punto de equilibrio. Incluso muchas veces la persona no tiene conocimiento si es que la persona ha contratado un seguro. Entonces, si es que en este caso la víctima, ¿no? La víctima del accidente de tránsito. Por eso, quizás se deba restringir la interpretación de este artículo a casos en que hubo dolo o negligencia en la comunicación, pero si es que en este caso el contratante ha sufrido un evento que lo ha dejado en estado de coma, por mencionar el caso que les planteaba, ahí sí habría que quizás, es complicado, ¿no? Si es que uno es muy literal, también se podrían ocasionar situaciones de injusticia, pero eso es lo que tenemos. Guillermo Piscoya había levantado la mano. Profesor, buenas noches. Profesor, felicitarlo y agradecerle por su explicación, está muy buena. Profesor, tengo una pregunta referente al SOAT y al CAT, el certificado de accidente de tránsito. En el caso que soy víctima de un accidente de tránsito, un vehículo que se dio a la fuga, Disculpa, creo que no se te está escuchando bien, Guillermo. Me quedé en la parte de que se da la fuga. ok, profesor. Bueno, en el caso de que el carro se da a la fuga y solamente ocasiona daños materiales, ¿yo puedo acceder al fondo de compensación, es decir, reclamar la indemnización al SOAT o al CAT, según sea el caso? O sea, si es que el vehículo que causa el accidente se da la fuga, claro, se Se da la podría, fuga, exacto, sí. claro, sí, definitivamente, o sea, sí se puede, si hay unas cámaras, si es que yo tomo nota de la placa, claro, o sea, ahí viene el tema, ¿no? Yo no puedo, digamos, legalmente yo no puedo demandar únicamente a la empresa aseguradora. Yo tengo que demandar a la empresa aseguradora y en ese caso, bueno, al, al conductor, ¿no? Quien tiene, al contratante, ¿no? Quien ha suscrito el seguro. Pero solamente a la empresa aseguradora, no. Igual, no sé, si es que yo he tomado nota del, del vehículo, ¿no? De la placa del vehículo, puedo hacer una búsqueda por internet, bien sencilla, pongo la placa, ahí sale quién es el propietario, y con esos datos demandar, ¿no? Y ya, para demandar aquí al conductor y en este caso, si tengo conocimiento de que tiene un seguro a su nombre, demandar a ambos, ¿no? Para tener una mayor posibilidad de cobro bueno, en este caso de reparación, ¿no? Si es que tengo más patrimonios, aumenta la posibilidad de que pueda ser resarcido. Ahora, ya, esa es la pregunta que había hecho
Guillermo, ¿no? En la cajita de comentarios. Espero Ah, haber respondido tu pregunta, Joseph, Guillermo. Joseph me parece, David, en el chat. Ok, Joseph, una pregunta previa. Sí. allá. Dice Joseph, un accidente de bicicleta puede considerarse accidente de tránsito, aunque este ocurra por una ciclovía de forma imprudente. Hay una definición legal de qué se entiende por accidente. Creo que la bicicleta no entra dentro de esa categoría. Sí podría entrar la bicicleta propulsada a motor. Yo creo que en la bicicleta propulsada a motor sí podría, pero la bicicleta así nomás no calificaría como que por accidente de tránsito, si mal no recuerdo ese, Joseph, ¿no? Pero vemos que en el mercado hay bicicletas a motor. Una así yo creo que sí. Claro, hay zonas de penumbra, ¿no? Pero yo te respondería que una de motor sí y la de sin motor, no. Quizás la de motor puede alcanzar mucha velocidad que la de que sin motor no siempre, este, estimado Joseph. Este, y la pregunta que hizo Guillermo Vizcoya, que ha dejado en la cajita de comentarios, es la misma que me ha hecho Sí, sí. ¿sí, no? Ann Melgar está levantada su mano, ¿crees? O lo dejó. No, profesor, sí tenía dos preguntas. La primera era, ¿bajo qué circunstancias puedo apelar al daño moral? ¿Y cuál es el procedimiento correcto que debo de seguir? Ok, ¿bajo qué circunstancias de mandar sobre daño moral? Bueno, si es que uno tiene daño, o sea, depende de a qué teoría se ascriba, ¿no? Pero si es que yo lo tomo como le comentaba, esta visión de daño moral de forma omnicomprensiva, si es que tengo daño psicológico, eh, daño moral, estricto sensu, si es que la muerte de un familiar, eh, afección a los sentimientos, como se le entiende, esto podría entrar dentro del daño moral y ser demandado, ¿no? Pero, como indicaba, quien está mejor legitimado que yo para comentar sobre eso es el profesor Bruno Tapia. Y, Muchísimas gracias, estimado David, estimado Ann. Me ha parecido una conferencia de verdad magnífica y no por ser mi amigo, es un tema que todos los días lo pienso. Cada ciclo en la Universidad Tecnológica del Perú se me permite, espero que para en beneficio de los estudiantes y no que los aburra, pensar sobre responsabilidad civil y justamente en la introducción de la conferencia había esta distinción, ¿no? Que suele ocurrir si es que en un accidente de tránsito, voy a lanzar, querido amigo, unos comentarios y luego te cedo la palabra perfectamente, espero no te incomode y el tiempo estemos bien, ¿sí? Eh, Accidente de tránsito. Perfecto. Entonces, ¿a qué la gente o de forma clásica se enseña? Vámonos al 1970 del Código Civil. Entonces, ahí es como que uno se comienza a olvidar que hay una ley especial, que perfectamente la has mencionado. Entonces, justamente a propósito de la sumilla del 1970, se comienza a decir, no, el 1970 sí es responsable objetivo. Y no lo es, porque está el 1972, incluso si nos centramos solamente en Código Civil. Y incluso cuando se analiza la ley 27181, cuando dice responsabilidad objetiva, y se analizan casos como por ejemplo el de Dutra, el caso Ivo Dutra, se ve definitivamente que el argumento no es cerrado en el sentido, mira, conducías un vehículo y se acabó. No, o sea, así de cerrado no lo es, sino tenías papeletas, cómo conduciste, eras un peligro al volante, la empresa tenía papeletas. Entonces aquí nos alejamos un poquito, me parece, de la idea de reparación integral
y a partir del daño moral que ha causado bastante interés también, y ha sido una parte muy enriquecedora, incorporamos lo que se ha denominado la idea de paraguas en el daño moral. Paraguas porque aquí él cubre todo. Bueno, vamos a sancionar, vamos a pedir 100.000, vamos a pedir 1.000.000, vamos a pedir, caso Brunito, 800.000 soles, acá. Como no, nadie tiene claro qué es, entonces aprovechamos. Como no es claro, como no hay una sola corriente, ese es el punto. O sea, el primer punto que me pareció muy interesante es esta línea de que la ley especial, que es la ley de tránsito, dice objetiva. Pero en serio es objetiva, o sea, así de cerrado es que ¿conducía usted un vehículo? Yo pongo el nombre que me parece un poco gracioso y llamativo, que es Johann Giovanni Giovanni. Johann Giovanni Giovanni conducía el vehículo, sí, se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿No es que acaso el conductor tiene estándares de diligencia, que tiene estándares, hoy se habla de persona razonable a nivel normativo que se exigía, por eso es que se habla de estándar a partir de la culpa, ¿no? Se habla, tienes un estándar y por eso hablo de culpa. Y también, aparte que la ley te indique qué hacer, como mantener tu distancia y otras consideraciones que el tiempo no nos va a dar, tienes que actuar de acuerdo a una persona razonable, que es actuar de acuerdo a circunstancia, tiempo y lugar. Y eso la jurisprudencia va a evolucionar, evoluciona muchísimo. Pero me parece, y ese es un primer comentario, querido amigo, que es esta idea de responsabilidad objetiva, y incluso recuerdo una conferencia de Leiser, para hablar de responsabilidad objetiva es incluso cuando ni el caso fortuito o fuerza mayor puede eximirte de responsabilidad. No hay forma que te eximas. O sea, no hay forma que te eximas. No, pero que da igual. Que el peatón fue imprudente, da igual. O sea, hay un conductor y hay un peatón. ¿A quién se mira? Y esto lo comento en clase también. ¿A quién se mira de frente? Al conductor. A él se le exige más. O sea, que no queremos que se le exija, debemos verlos de forma igual. No, no es igual. A partir de este término que se utiliza en inglés de quién tiene mayor probabilidad de prevenir el daño y se mira al conductor. Entonces ahí, por eso es que ellos tienen que tomar mucho mayor cuidado, pero me parece que la idea de responsabilidad objetiva como tal no es tanta. Aun cuando normativamente pareciera serlo, creo que hay un análisis en profundidad del comportamiento. Y ahí se ha hablado, por ejemplo, para hablar de responsabilidad objetiva, de los supuestos de energía nuclear o los supuestos de... Leiser una vez comentó un caso de una heladería en Italia. Una heladería en Italia donde el Estado era el que proveía la luz en ese determinado lugar, y se fue la luz. Entonces, ahí la regla en Italia era, el Estado tiene que responder sí o sí por las pérdidas que le ha ocasionado a las heladerías. No hay forma de eximirse, según esta idea en serio de responsabilidad objetiva, que ese es un primer comentario. Perdón, querido amigo, me dice si me extiendo y yo corto, no tengo ningún problema, son reflexiones nada más. Luego, me pareció interesante sobre este pleno que se ocasionó a propósito del arrendamiento financiero, porque yo hacía el análisis que es, queremos eximir a las empresas bancarias de responder porque en los hechos ha trasladado la conducción a una determinada persona. Entonces, ¿por qué me estarías forzando a mi empresa a responder por un accidente que yo de propietario tengo el título, pero fácticamente no he hecho nada? Pero esto ha salido una ley y claramente ya no, solidariamente no podemos jalar a las empresas bancarias, ya no las podemos jalar. Y mi pregunta era, querido amigo, si es que debería pensarse también en que esto puede aplicarse a nivel de que si me prestas, por ejemplo, un vehículo y puedas registrar en un sistema, imaginemos aquí, que hoy, siendo las 8:23 de la noche, le he prestado mi vehículo a Bruno Tapia. Apenas yo lo tenga de regreso, informaré que está en mi propiedad, para no forzarte a ser civilmente responsable. La lógica que aquí pretendo es,
¿por qué la empresa bancaria sí? ¿Por qué entre personas naturales no? Si es que en el acta policial, si es que en el documento, por ejemplo, vamos a pensar en un lugar. Vives en Miraflores y el accidente ha ocurrido en Pachacamac a las 2 de la mañana. Entonces, por ese mero hecho de que uno es propietario, parece ser que queremos que existan más personas para que económicamente se pueda responder. Pero los hechos me parece que no me termina de cuadrar la idea, ¿no? O sea, forzamos la idea de solidaridad, y por qué esto no se mantuvo en el tema del arrendamiento financiero. Luego, el de Ballet Parking, fíjate qué curioso, querido amigo, hubo un caso en el cual, y creo que esos son los letreros que aparecen en los supermercados, no recuerdo ahorita de forma literal, pero es como que uno tiene que comunicar si es que tiene cosas de valor al centro comercial, porque hubo un caso en el cual la persona regresa, creo que se demoró 10 minutos en comprar, y habían roto las ventanas de su vehículo. Entonces, la persona manifestó que tenía como $10,000 de valor en el vehículo. Lo que se llegó a decidir en instancia administrativa fue otorgarle 7,50 soles, que fue por lo que pagó por la hora para sacar el vehículo. Porque según esta decisión, que es bien interesante, es si tenías tanto de valor, debiste tomar alguna precaución. Y hay otro caso que ha sucedido, por ejemplo, a nivel de una clínica, que es bien interesante a propósito de Ballet Parking que me estabas haciendo acordar, que igual, una persona dijo, me acaban de quitar $5,000, por poner un monto, en el ascensor. Y en el ascensor no había cámaras. Entonces ahí lo que sucedió, como fue en los inicios de Las Vegas, porque Las Vegas era eso, me caí, páguenme, me caí, a cada rato era, me caí, me caí, me caí. Y por eso es que hoy en día en un hotel de Las Vegas hay 50,000 cámaras. Entonces, me caí, vamos a ver qué hiciste para caerte. Es responsabilidad, que me pareció interesante los supuestos de Ballet Parking, ¿no? Si es que siempre al final ellos terminan respondiendo. Luego del seguro, fíjate que he tomado atención a toda la conferencia, querido amigo, lo del seguro se presentó en las noticias, aparte del estado de coma, que es un supuesto interesantísimo, el tema de los secuestros. O sea, creo que ahí las compañías de seguros comenzaron a pensar en incorporar GPS como posibilidad de trabajos de riesgo. Vamos a pensar que van de acá a Ica y en alguna parte paran a comer o algo y ya le han estudiado la ruta, y personas que los enterraban en la arena para que no, o sea, y se quedaban 2 días, 3 días, no fallecían, pero los enterraban ahí. Y justamente estas personas manifestaban en televisión y decían, pero ¿cómo una compañía de seguro me va a decir a mí que avise oportunamente si estaba enterrado? O sea, estaba 2 días, me dieron 2 días y no hay forma que yo pueda, ¿no? Un supuesto bastante interesante. Luego quería lo de los terceros ocupantes. O sea, esto es interesante porque si es que has visto, querido amigo, algún caso en el cual una persona estaba manejando, una persona sola, conductor solo o sola, y se estrella. O sea, algo pasó y a partir de la idea de tercer ocupante quiere decir que todos están protegidos por algo que en teoría paga el conductor, pero el conductor no está protegido él mismo si ocurre un accidente, ¿no? O sea, esa es una lógica que es interesante, no sé qué te parezca. Ya hay otras preguntas, pero las dejo por ahí. La idea de reparación equivalente y reparación in natura, quería preguntarte para ver si para los participantes es claro, si hoy, 30 de septiembre, ¿ya? Si hoy, 30 de septiembre de 2022, ha generado un carro de Johann Giovanni que está valorizado en $10,000, $10,000, ¿no? Y ya la pérdida total
si yo lo compro en 2 meses y como están las situaciones, el vehículo cuesta 18.000, ¿podría yo forzar en nivel judicial que me den los 18.000 o es viable que la persona que va a pagar pueda encontrar un vehículo de donde fuere con esas mismas características para que no pase los $10.000 que costó hoy? O sea, ahí me venía el tema, que es bastante interesante. Y culmino ya, creo que he sido un poquito extenso, perdón, es que justo también estamos aquí con los del curso de responsabilidad civil y creo que ha sido muy enriquecedor toda la conferencia. Mis palabras no lo creo, pero toda la conferencia. Me venía a la mente, ¿qué va a pasar ahora que se está planteando que para llegar a casación se está exigiendo las 500 URP de monto, ¿no? 500 URP. Y esto va a incrementar los casos de supuesto de daño moral, por poner un ejemplo. Y hay un libro que es muy gráfico, no pretendo ampliarme en el mismo, pero es muy gráfico a propósito de la pregunta de la mascota, que es el resarcimiento por daño moral en España y Europa, de Barrientos Zamora Marcelo, que también tiene un artículo abierto, porque ahí, que desarrolla su tesis doctoral, habla que justamente a partir de la mordedura de una mascota se le ocurrió pensar cómo debía cuantificarse en daño moral. O sea que ahí me pareció bastante interesante. No quiero desligarme mucho del accidente de tránsito, por eso de daño moral espero en algún momento podamos charlar, querido amigo, porque ya me he extendido en extenso y pido las disculpas al ponente y a todos. El escenario, amigo, para ti. Gracias, Bruno. Claro, cuando tú me mencionas eso de la responsabilidad objetiva, yo intuyo, claro, que el profesor Eliezer León se está refiriendo, pero él toma más o menos la clasificación empleada en la doctrina italiana, ¿no? Que responsabilidad objetiva se, incluso bajo, para ningún supuesto, no sé, que es muy difícil, ¿no? Claro, nuestra responsabilidad objetiva, a lo que nosotros llamamos objetiva, es lo riesgo, estos títulos de imputación. Pero, claro, la clasificación que él toma y en la que él usa es de la doctrina italiana. Incluso creo que hay responsabilidad subjetiva agravada, me parece. Pero claro, me parece que él se inspira o él se apoya en la doctrina italiana, ¿no? Claro, nosotros la entendemos de otra manera, pero eso creo que es un tema de, más que nada, de etiquetas. Pero claro, sí, más que nada responde a de dónde toma, ¿no? O de dónde se basa. Claro, ahora el tema del ballet parking, por ejemplo, sí, o sea, eso que me comentas de los 7 soles 50, que me parece algo bastante, no sé si incluso es insultar al administrado, pero que es claro, si es que uno tiene su vehículo, algo de valor, podría reportarlo a la empresa de seguridad, que es la que terceriza, digamos, el tema de seguridad, por ejemplo, en un supermercado, para que puedan poner esto de valor en una caja de seguridad, lo que fuere, ¿no? Y una vez que está declarado, para que, bueno, le puedan custodiar, pero solamente pagar el valor de la hora. Pero imagino que el administrado se habrá ido a contencioso administrativo, con seguridad, ¿no? Pero, o sea, o sea, al menos si es que yo tengo algo de valor en el vehículo, yo lo reportaría y para que lo pueda poner en una caja de seguridad. Porque si es que yo voy a pedir una reparación, yo pediría que, digamos, o sea, la empresa me diría, oye, pero yo cómo saber si es que tú tenías algo de valor. Lo que yo te puedo reponer es algo de unas similares características a lo que tú has perdido. Pero, digamos, circunstancias particulares, tenías un diamante o algo de mucho valor, o sea, no hay forma de que pueda saber. Entonces, algo distinto, digamos, la opción que sería que, como mencionaba, era de que pueda reportarlo para que lo puedan poner en una caja de seguridad ¿no? Del mismo, por ejemplo, de la zona de parqueo. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Ahora, con relación al arrendamiento financiero, sí, o sea, claro, la norma le otorga a quien sufre un perjuicio por accidente de tránsito para que pueda disponer de varios patrimonios en
caso de que las circunstancias se adecúen a eso, ¿no? Conductor, propietario de vehículo, tercero civilmente responsable, empresa que presta servicios y eventualmente la empresa aseguradora, ¿no? Pero claro, yo también pienso, o sea, que la forma de cómo está redactada la ley de arrendamiento financiero es, digamos, una forma de excluir la responsabilidad civil que si es que nosotros entendemos de que, claro, esto es lo que argumentaba Jairo C. Zamora, ¿no? De que si es que la empresa locadora se enriquece lícitamente, ¿no? Con esto de los arrendamientos financieros, es, o sea, se puede entender de que también ella deba ser quien deba asumir el riesgo de que si es que la parte arrendadora, la parte que usa el vehículo, no lo usa de la debida forma. Obviamente la ley de arrendamiento financiero exige que se tenga un seguro, pero yo creo que, claro, si es que queremos ser coherentes con el riesgo de empresa, debería también la empresa locadora, la empresa financiera, debería asumir, debería ser debería estar legitimada facultativamente para ser demandada, ¿no? De forma pasiva. Debería ocurrir eso, creo, pero no como sucede ahora, porque quien se ve beneficiada es esta empresa, pues, ¿no? Y con relación a lo que mencionabas del aviso de forma oportuna, bueno, sí, ¿no? Hay circunstancias en las que, claro, la víctima no puede conocer si es que la empresa, si es que el vehículo estaba asegurado, obviamente el contratante de seguro está imposibilitado de avisar, porque en ese caso me dices que lo tienen casi enterrado la persona, o sea, no se podría exigir de manera razonable. ¿Y quién podría avisar? Cualquier tercero, ¿quién? O sea, va a tener conocimiento de que, o sea, lo primero que le va a preguntar a la persona, oye, ¿tienes un seguro? No, voy a avisar ahorita, o sea, hay circunstancias, digamos, un poco irrazonables, ¿no? Yo creo que en este caso sí se podría no ser literales porque conduciría a una situación de injusticia, pero sí sería razonable que deba responder en este caso la empresa aseguradora, ¿no? Si es que no es posible que el contratante pueda comunicar por una imposibilidad material, ¿no? Como el supuesto que me mencionabas, que es bastante gráfico, por cierto. Y el tema de los terceros ocupantes, había un caso curioso que ocurrió en España, en la que un conductor, por quedarse dormido, o sea, se estrelló su vehículo, murió su esposa, murieron sus hijos y él demandó eh, a la empresa aseguradora eh, que se le resarza por daño moral. No él pidió para sí mismo, sino por el daño moral ocasionado por la muerte de su esposa y de sus hijos. Digamos, un accidente que fue causado por su propia negligencia. En segunda instancia, que es la audiencia provincial, le dieron la razón, le dijeron que sí podía, pero ya en Tribunal Supremo le dijeron que no. Pero, o sea, como que un poco revivó este debate de que uno por su propia negligencia podía percibir un daño moral, pero por terceros. Un poco Claro, curioso. por rebote, el daño moral Por, por rebote que se daño conoce. reflejo, sí. Sí, Es sí. daño reflejo, sí, ¿no? Un poco bastante curioso, ¿no? Y lo que también mencionabas claro, el tema eso de esta reparación injusta, reparación antieconómica, ¿qué pasaría si es que se podría tener como opción tener un vehículo de similares características? Claro, en este caso, lo que decía el Tribunal Supremo era de que eh, el valor venal, que es el valor del vehículo siniestrado, si es que digamos, creo que si es que no se podía calcular, eh, la opción era el valor de un vehículo de similares características, pero se ponía como opción, ¿no? En primera instancia, el valor del vehículo siniestrado antes del siniestro y en su defecto un valor de similares, el valor de un vehículo de similares características al siniestrado. Entonces, y para luego aplicarle este 30% extra del valor de afección para no tener, para
resarcimientos injustos o antieconómicos, irrazonables. Y lo que mencionaba así, ¿no? Que se quiera admitir un recurso de casación por la base de 500.000, 500 URP, que en realidad sería un recurso de casación estableciendo una suma gravaminis de 500 URP, ¿podría aumentar el daño moral? Yo creo que sí, ¿no? Porque claro, si uno podría estar eventualmente pensando que el caso puede llegar a la Corte Suprema, porque a los abogados litigantes nos encanta litigar hasta las últimas, creo que podrían adecuar los montos, que por sí son altísimos, ¿no? 500 URP creo que son 230.000 soles. Entonces, bueno, en realidad, en tema de responsabilidad civil, nos gusta mandar por 500.000, 1.000.000, 2.000.000, pero entonces ese monto yo creo que igual lo supera, creo que holgadamente. Pero sí, o sea, quienes se oponen a que se establezca suma gravaminis en recurso de casación, establecen que el caso debería, si es que debe llegar a la Corte, debería llegar porque es importante, no por un tema económico. O sea, hay temas que no son económicos, pero que son más importantes que los casos digamos, que los casos de recurso de casación en los que sí se establece un monto. No debería haber, porque creo que propicia desigualdad, discriminación, si es que el propósito de la Corte Suprema es no llenarse de casos, debería tener una especie de certiorari, ¿no? Es decidir qué casos resuelve y qué casos no, pero no por un tema de dinero. Es mi humilde opinión, estimado Bruno. Sí, 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 claro, 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 querido amigo. Es el tema, mira que el tema del daño moral no voy a ampliar, no voy a ampliar porque es un tema que me tomaría muchísimo tiempo. Un mini cherry, mi tercer libro, gracias a Dios, es sobre el tema para alguno que pueda buscar por ahí. Pero se ha ampliado el horizonte y solo lo voy a dejar ahí para la curiosidad intelectual, que hace poco se celebró 100 años del caso Villaveses en Colombia, de la primera decisión del daño moral en Colombia, que fue muy interesante el caso. Y justamente el profesor Taramillo ha elevado el estándar para seguir investigando cuando él dice, ok, vamos a un primer piso. El primer piso es, pensemos que el juez acepte la presunción. El segundo piso será, a partir que te ha aceptado la presunción, acredítame la intensidad del dolor. Entonces, si ese es su segundo piso, estamos alejándonos de la teoría in re ipsa y fortaleciendo, creo, una descripción de las emociones como un supuesto trascendente del sufrimiento de las personas. Ese es un segundo nivel que creo que es muy interesante pensar. Cómo nosotros acreditamos el sufrimiento. Y si el sufrimiento no importa, y esta no es mi conferencia, no estoy haciendo esto mi conferencia, si el sufrimiento no importa, entonces estamos aceptando que en el derecho civil y el derecho penal, esa barrera que nos han hecho creer durante tantos años de sanción que divide, no hay más. Y consecuentemente estaremos justificados a crear otro nuevo perjuicio, pero no a seguir utilizando el daño moral como paraguas. Pero bien cortito sobre el tema para no ampliarnos, llevamos 1 hora y 40 para seguir pensando. Tengo más reflexiones, dejé ahí un enlace para los que deseen materiales. Querido amigo, si tienes materiales con posterioridad, lo vamos a difundir. Hay mucho que pensar sobre responsabilidad civil. Estimado Mauricio, si estás en la UTP, espero a futuro te toque con mi persona. Ahí recomendamos y seguramente en presencial también, si el tiempo del destacado profesor David Ibarra lo permite, también estaremos con él para seguir pensando. Muchísimas gracias, querido amigo. No sé si tuvieras algunas palabras finales. Sí, y gracias Bruno, de nuevo te reitero la oportunidad, mi primera participación en la Universidad Tecnológica del Perú.
de hecho, claro, si uno quisiera profundizar en el tema de responsabilidad civil, necesariamente debería también abordar el derecho a los seguros y de temas relacionados. Incluso, claro, los temas de accidentes de tránsito creo que es una casi especialización dentro de la responsabilidad civil. Por ahí que eh, yo encantado de poder conversar contigo, absorber las preguntas en la medida de mis limitaciones. Y bueno, gracias por la oportunidad y un abrazo para todos y que tengan una buena noche. Permíteme compartir, querido amigo, al nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, te voy a hacer llegar a la brevedad el certificado por la destacada participación como ponente en el webinar denominado La responsabilidad civil por accidentes de tránsito, realizado el viernes 30 de septiembre hoy del 2022. Ha sido muy fructífero, espero que a los participantes también les haya parecido. Hacemos el mejor esfuerzo para traer a destacados participantes, ponentes, que yo creo que en el caso de mi querido amigo son apasionados por lo que investiga, por lo que estudia, y creo que eso se nota en cada una de sus respuestas. Gracias, que estén muy bien, nos estaremos viendo pronto, que tengan buenas noches, ley seca, cuidado, atentos, que estén muy bien, yo me voy a mi clase de responsabilidad, que estén bien, gracias, gracias amigo, nos estamos viendo. Hasta luego, hasta luego.